y para analizar la relevancia de las acciones que emprenderá el gobierno federal frente al grave problema del consumo de drogas entre los jóvenes. Saludamos en la línea telefónica a la maestra Carmen Fernández Cáceres. Ella es directora de Centros de Integración Juvenil. Maestra, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan Feli. Gracias por hablar. Un gusto saludarla. Maestra, pues esta campaña que presenta el gobierno federal, maestra, ¿considera usted que es una estrategia efectiva para poder enfrentar el gravísimo problema de la drogadicción en los jóvenes? Sí, bueno, me parece muy importante este momento porque es la primera vez que hay una voluntad política tan importante para juntar a tantos actores y desde tantos lugares para realizar una campaña de prevención y tratamiento de consumo. Las estrategias, como ya se dijeron, habían sido otras. Y bueno, el conjuntar a la Secretaría de Educación, la Gobernación, la de Bienestar, obviamente en una parte muy central la Secretaría de Salud, la misma Oficina de la Presidencia y varios organismos como nosotros que traemos pues ya centros de integración juvenil. Son 50 años de trabajo en prevención y tratamiento de adicciones. Traemos muchísima investigación, traemos recursos formados. La mayoría de las gentes que trabajan en los centros tienen maestría, doctorado, son especialistas. El tema de las adicciones es un tema muy complejo. Sin duda alguna, maestra. ¿Por qué en esta ocasión van a ser eficaces a diferencia de lo que pasó en las administraciones anteriores? ¿Qué es lo que en primer lugar, porque trae una coordinación estrecha, educación, salud y oficina de la presidencia. Tal vez oficina de la presidencia no había estado, es oficina de comunicación social de la presidencia. Educación es es un punto, es un eje de la estrategia, y educación se está planteando introducir a libros de texto el tema desde primaria. Hemos ya logrado la materia de adicciones para maestros normalistas. Se plantean pues varias, llegar a las 200,000 escuelas que existen en el país, de alguna manera, capacitando maestros, dejando a alguien capacitado en cada escuela. En la estrategia número 2, que es prevención y tratamiento, que es fundamentalmente del sector salud, pues hay una red de centros de atención amplia, centros de integración juvenil, que trabajamos de 8 a 8 y tenemos 120 centros de integración juvenil, y tenemos unidades de hospitalización, unidades de atención a usuarios de heroínas, reducción de daño, o sea, varios programas especializados. Y por parte de la Secretaría, los centros de atención primaria, que entendemos van a estar trabajando como lo han venido haciendo en detección temprana. Ahí pues ya estamos hablando de otros 341 centros, unos funcionan, otros no, pero finalmente entre ambos traemos la mitad de recursos humanos más o menos, traemos el mismo número de personas trabajando. Centros adicionalmente, una red de voluntarios de 8,000 a 10,000 voluntarios, pero esto es un eje fundamental en el sector salud, poder atender a todos los que ya padecen un consumo e intervenir conjuntamente con educación en toda la estrategia preventiva. Y lo súper importante también es que se están tocando los medios de comunicación social, que como ustedes van a estar colaborando, y las redes sociales. Es la primera vez que se hace una gran campaña dirigido a niños, a niñas, a los jóvenes, a través de las redes sociales. Para esto sí hemos desarrollado muchísimos materiales que ya lo hemos puesto a disposición de la Oficina de Comunicación Social de Presidencia. Sin duda, maestra Fernández Cáceres, uno de los grandes retos de la actual administración. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta noche. Muchas gracias. Hasta luego.